Hola, buenas tardes. Voy a comenzar a compartirles lo que es la presentación del proyecto de Estadías 2. Bueno, entonces voy a presentarles la estrategia educativa aplicada a los alumnos que pertenecen al equipo representativo de Artes Marciales Mixtas. Mi nombre es Berenice Higuera González, estudio la licenciatura en Nutrición Aplicada y este proyecto lo realizamos en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca. Bueno, voy a darles un preámbulo y datos relevantes de lo que es esta institución. Y bueno, el TESI es una institución pública a nivel superior. Fue creado en 1999 y es un tecnológico de tipo descentralizado. Actualmente tiene una matrícula de 2,000 a 2,400 estudiantes distribuidos en diferentes carreras, entre ellas lo que son ingenierías, por ejemplo, ingeniería biomédica, ingeniería electrónica, ingeniería en ciencias computacionales, en y sistemas computacionales, perdón, y también se tiene lo que son licenciaturas, como es arquitectura y es administración. Actualmente también cuenta con una maestría en administración. Bueno, como institución a nivel superior, tiene una visión y tiene una misión. En este caso, la visión que tiene este instituto tecnológico es ser reconocida por su innovación y por su formación integral con los estudiantes, obviamente. Algunas de las carreras se encuentran ya acreditadas por KCI y por otras certificadoras, en este caso en arquitectura, que tiene otra certificación, y tiene lo que es investigación aplicada. Esa es una de su visión, es una de las partes de su visión, y crecimiento sustentable del Estado y del país. En la actualidad hay investigadores, hay profesores de tiempo completo en lo que es esta institución y muchos de ellos se dedican a lo que es la investigación y el desarrollo. La mayoría de los estudiantes tienen una edad entre 18, 23, 24 años, que es correspondiente a la edad típica de cursar estudios de nivel superior. Obviamente hay algunos que salen de este parámetro, ¿no? Pero en su mayoría está de 18, 23, 24 años de edad. ¿En qué población se realizó este estudio? Bueno, nosotros delimitamos nuestro estudio al equipo representativo que participan alumnos de esa institución de artes marciales mixtas. Y entonces tomamos a los 15 alumnos que pertenecen al equipo representativo que son denominados talleres. Hay talleres culturales y deportivos. Hay diferentes talleres deportivos como es fútbol, como es atletismo, pero bueno, nosotros tomamos el de artes marciales mixtas y fue aplicado a 15 alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores Ixtapaluca con un rango de edad entre 18 y 24 años. Con respecto al porcentaje, hay un tanto por ciento del 60 con respecto al sexo masculino y un 40% con respecto al sexo femenino. Antes de iniciar con lo que fue la charla, conocían con respecto a nutrición deportiva y hábitos saludables y nos dieron los siguientes resultados. Como podemos ahí visualizar, de 0 a 2 aciertos, tuvimos 3 estudiantes. De 3 a 5 aciertos, que es un conocimiento medio, tenemos 10 estudiantes. Y de 6 a 7 aciertos, tuvimos solo 2 estudiantes, teniendo la mayor frecuencia en un conocimiento medio de 3 a 5 contestaciones correctas.
Bueno, se realizó lo que fue la estrategia educativa y se inició con el llenado del expediente clínico, donde era un cuestionario con respecto a lo que eran sus datos generales, lo que fueron datos biológicos, datos biológicos, si había alguna sintomatología y datos antropométricos, hábitos alimenticios y requerimientos nutricionales. Principalmente eso fue en el diario de 24 horas, con el fin de identificar el estado nutricional actual de los deportistas y detectar las posibles deficiencias o desequilibrios. Y ahí podemos ver la aplicación de encuestas de hábitos alimenticios, el diario de 24 horas y la toma de datos antropométricos. La primera, como les decía, fue el llenado del expediente clínico, donde tenemos datos patológicos, datos no patológicos, datos generales, datos hereditarios, etcétera. Después hicimos la toma de medidas antropométricas, medimos circunferencia de cintura, circunferencia de cadera, estatura. También medimos porcentaje de masa grasa, porcentaje de masa muscular, y esto lo hicimos mediante una báscula de impedancia. En esta diapositiva podemos ver los datos antropométricos de hábitos de sueño y hábitos de consumo iniciales, y podemos ver el nombre del paciente, el folio, la edad, el estado civil, las horas de sueño. Ahí podemos identificar que algunos de ellos tenían 5 horas de sueño, 2 alumnos específicamente. ¿Cuál era su actividad física en minutos semanales? Si tenían o no consumo de alcohol, si tenían consumo de tabaco, cuál era su peso en kilogramos, cuál era o cuál es más bien su estatura en centímetros, cuál es su índice de masa corporal, cuál es su porcentaje de masa muscular, su porcentaje de masa grasa, su porcentaje de grasa visceral, su circunferencia de cintura, su circunferencia de cadera y el índice de cintura-cadera. Obviamente, el índice de masa corporal lo estimamos con respecto a su estatura y su peso, y el índice de cintura-cadera lo estimamos con la circunferencia de cintura y la circunferencia de cadera. Bueno, después se realizaron estas charlas, talleres, pláticas, donde estuvieron presentes los alumnos pertenecientes al equipo representativo y su profesor a cargo, y se desarrollaron diversos temas. Se desarrolló desde qué es una dieta balanceada y decirles que una dieta balanceada tiene que ser variada, obviamente. Algunos de ellos me decían, bueno, ¿y por qué entonces en los gimnasios siempre se consume nada más arroz y pechuga, ¿no? ¿Por qué no varía en la alimentación, ¿no? Ahí también indicamos que es importante que ellos se acerquen a profesionales de la salud certificados y no solamente a una persona que los aconseje con respecto a su alimentación y no tenga una formación. También les explicamos que debe de ser inocua, también les explicamos que debe de ser suficiente, ¿no? Con respecto a la energía que ellos necesitan, ya tanto sea para sus actividades académicas, pero también en este caso sus actividades deportivas. Les explicamos cómo están clasificados los macronutrientes con respecto a carbohidratos, proteínas, lípidos, la clasificación de carbohidratos, monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Muchos de ellos preguntaban glucosa, ¿no? Por ejemplo, cuáles eran los parámetros en homeostasis, en ayunas de glucosa, etcétera. Entonces, sí hubo mucha participación con respecto a eso. ¿Cuáles eran los micronutrientes? Algunos de ellos también nos preguntaron si era necesario una suplementación con respecto a vitaminas y minerales. Y bueno, ahí les hicimos ver que es importante que sus comidas incluyan frutas y verduras, porque muchos de estas vitaminas y minerales se encuentran dentro de esta clasificación. La hidratación, súper importante, y mucho más porque en algunas ocasiones ellos entrenan en ambientes calurosos. Higiene del sueño,
porque también influye, como les mencionábamos, en lo que es la reparación muscular y obviamente en su rendimiento, y entre otros como fue también consumo de alcohol y consumo de tabaco. Bueno, aquí podemos ver cuando los alumnos realizaron diferentes actividades. Esa actividad con los alumnos fue para que ellos pudieran mencionar cómo estaban clasificados los macronutrientes y qué alimentos podíamos encontrar en cada uno de ellos. También explicarles que era un diario de 24 horas, etcétera. Y bueno, ellos pasaron a exponerlo a sus propios compañeros cómo estaba clasificado. Del otro lado, se les dio una charla sobre cómo funcionaba nuestro sistema digestivo, cómo se hacía la absorción de estos nutrientes, por qué es importante desde masticar bien los alimentos. Les comentábamos que el proceso de digestión comienza desde la masticación, la importancia de las enzimas digestivas. Muchos de ellos nos preguntaban, por ejemplo, cómo se podía dañar ese sistema digestivo. Alguno de ellos compartió que en algún momento él tomó un preentreno, por ejemplo, donde lo tomó directamente, así como a cucharadas, y había sentido pues que le había quemado o sentía diferente su garganta, ¿no? Entonces, todo este tipo de preguntas se hicieron en estas pláticas, la importancia que tiene todo nuestro sistema digestivo, desde lo que es el hígado, el estómago, el intestino, etcétera. Se realizó también diferente material didáctico como infografías, trípticos y presentaciones con diapositivas. Este es un ejemplo de lo que fue un tríptico que se le dio a cada uno de ellos, donde se menciona la clasificación de alimentos, de macronutrientes específicamente, en carbohidratos, proteínas y lípidos. ¿Cuál es la función de cada uno de ellos o su función principal? Que en este caso los carbohidratos son los que nos brindan energía. Algunas de las alumnas que pertenecen a este equipo representativo pensaban que era necesario disminuir lo menos, o sea, sí, lo más posible, lo menos que pudieran consumir de carbohidratos y consumir demasiadas proteínas. Y se les habló que, bueno, lo que nos brinda principalmente energía son los carbohidratos, que las proteínas nos sirven para la construcción y reparación y que los lípidos son energía de reserva, protección, etcétera. La importancia, por ejemplo, también en el omega 3, etcétera. Posterior a esta estrategia y a todas las charlas que se les dieron, pláticas, toma de datos antropométricos, etcétera, se hizo nuevamente el cuestionario y se tuvieron diferentes resultados. Los resultados que se tuvieron ahora fue que ya 13 alumnos están en un parámetro adecuado de 6 a 7 respuestas correctas y solo un alumno está en nivel bajo y un alumno está en nivel medio. Se aplicó nuevamente lo que fueron las encuestas, el expediente clínico de hábitos alimenticios, diario de 24 horas y toma de datos antropométricos y se tuvieron los siguientes resultados. Dentro de los datos relevantes que ahorita vamos a ver más adelante, se puede ver que 2 alumnos que dormían solo 5 horas pasaron a dormir de 6 a 7 horas. Algunos alumnos dejaron de consumir alcohol y tabaco, principalmente los que consumían eventualmente, y esto sabiendo, bueno, que también puede interferir en su rendimiento y que en el caso del alcohol, bueno, también tiene calorías vacías, ¿no? También se les explicó eso en las charlas. Algunos de los datos más relevantes dentro de este estudio que se tuvo al final con respecto a parámetros, podemos ver que el IMC, que es el índice de masa corporal, se mantuvo en los mismos parámetros. Algo bien importante que debemos resaltar es que no nos podemos dejar llevar solo por el índice de masa corporal, porque estamos hablando de participantes que realizan pues actividad física vigorosa, ¿no? Entonces, tenemos que observar y ver cómo salieron con respecto a su porcentaje de masa muscular y cómo salieron con respecto a su porcentaje de masa grasa, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante.
Y comenzamos con cambios en porcentaje de grasa en mujeres. Obviamente se tuvo una tabla, sabemos que el porcentaje de grasa va a variar entre mujeres y hombres. Entonces, primero se hizo el análisis en mujeres, donde tenemos que una alumna presenta un porcentaje normal, que es del 21 al 32,9%. Dos alumnas presentan un porcentaje alto del 33 al 38,9%. Tres alumnas tienen un porcentaje muy alto, mayor o igual al 39%. Después de realizar esta estrategia educativa, al final del estudio, se tomaron, como les decía, nuevamente todos los parámetros y nos dimos cuenta que ahora ya tenemos dos alumnas en un porcentaje normal de grasa de 21 a 32,9%. Eso quiere decir que una alumna que se encontraba en un porcentaje alto de 33 a 38,9 pasó de alto a normal. Con respecto al porcentaje de masa muscular en mujeres, se mantuvo tanto en la toma inicial de parámetros como en la toma final de parámetros. Y entonces tenemos a dos alumnas con un porcentaje menor a 24,3%, que es un porcentaje bajo, y tenemos a cuatro alumnas con un porcentaje normal de 24,3 a 30,3%. Y así se mantuvo. Por lo tanto, es una oportunidad de mejora con respecto a este indicador. Y ahora tenemos los cambios en el porcentaje de grasa en hombres. Como les decía, los parámetros van a cambiar dependiendo del sexo. Y tenemos aquí en un inicio lo que es un alumno con un porcentaje normal de 8 a 19,9%. Tenemos dos alumnos con un porcentaje alto de 20 a 24,9%. Y tenemos 6 alumnos con un porcentaje muy alto, mayor o igual a 25%. Entonces, tenemos 6 alumnos que tienen un porcentaje alto, muy alto, perdón, de porcentaje de grasa. ¿Qué pasó después de estas charlas, de esta estrategia educativa? Y bueno, podemos ver que seguimos manteniendo un alumno en un porcentaje normal de 8 a 19,9%, pero ya aquí tenemos que 3 alumnos que se encontraban en un porcentaje muy alto, mayor o igual a 25, pasaron ya a un porcentaje alto de 20 a 24,9%. O sea, ahí podemos ver una mejora significativa. Obviamente, la oportunidad de mejora es que estos alumnos que están en un porcentaje alto de 20 a 24,9%, bueno, pasarán a un porcentaje normal. Nos vamos con los cambios en el porcentaje de masa muscular en hombres. Y aquí podemos ver que en un inicio tenemos 3 alumnos con un porcentaje bajo, menor a 33%, 33,3% de masa muscular. Tenemos a 5 alumnos que tienen un porcentaje normal de 33,3 a 39,3%. Y tenemos solo un alumno que tiene un porcentaje alto de 39,4 a 44%. Y no tenemos a ningún alumno que tenga un nivel muy alto de masa muscular. ¿Qué pasó al final de este estudio? Bueno, podemos ver que ya solo tenemos un alumno con un porcentaje bajo, menor a 33%, y que esos dos alumnos pasaron a tener un porcentaje normal de 33,3 a 39,3%. Y algo aquí significativo es que en la toma anterior podemos visualizar que solo un alumno tenía el porcentaje de masa muscular alto y que al final del estudio ya son 4 alumnos los que tienen un porcentaje de muscular alto de 39,4% a 44%. Eso quiere decir que pasaron 3 alumnos de normal a alto. Entonces, esto es un dato significativo que se tuvo en el estudio. Obviamente hay que seguir trabajando para que ese alumno pase de bajo menor a normal. Y ningún alumno tuvo un porcentaje muy alto, mayor o igual a 44,1%. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de esta estrategia educativa? Se recibió una respuesta positiva por parte de los integrantes del equipo, del profesor. Fueron muy participativos, tanto en la toma de datos
nos hicieron muchas preguntas con respecto a por qué era importante, por ejemplo, tomar los datos de masa muscular, de masa grasa, de grasa visceral, qué diferencia había entre grasa visceral, masa grasa nada más, por qué era importante la masa muscular, etcétera. Y mostraron mayor comprensión con respecto a eh, cómo la nutrición impacta en su rendimiento, impacta en su composición corporal, impacta en el músculo, impacta en su cuerpo, ¿no? Y en su salud, sueño y rendimiento deportivo. Esto permitió cumplir con el objetivo de brindar orientación nutricional y promover hábitos saludables dentro del equipo representativo de artes marciales mixtas en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca. Esas son mis referencias. Y eso sería todo. Muchas gracias.